La mayoría de personas cree ahorro está perfecto. Y no, ahí viene el error. Ahorrar en divisa fiat significa que estás perdiendo dinero a pesar de que tu saldo en el banco suba. Y lo peor es que ni lo vas a notar hasta que pasen varios años. Hoy te enseño por qué ocurre esto y los 5 pilares básicos que usamos los inversores para proteger nuestro patrimonio. La primera pregunta que deberíamos hacernos no es dónde invertir, sino por qué invertir. Piénsalo tú solo, déjamelo en los comentarios si quieres, pero la respuesta es muy clara. La respuesta es la inflación. Tenemos una inflación estructural en todos los países del mundo. Esto se debe a una cosa, que es que todos los bancos centrales imprimen mucho dinero. Desde el 15 de agosto de 1971 se quitó el patrón oro en Estados Unidos, por lo cual, como Estados Unidos tiene la capacidad de proveer de dólares a todo el mundo, el resto del mundo también se tiene que adaptar a esta situación y tiene que copiar básicamente lo que hace Estados Unidos. La impresión de dinero lleva a cabo de pensarlo bien. Si en una economía cerrada tenemos $1000, ¿vale? Con varios participantes. Si de repente introducís $1000 más en una economía cerrada de 5 usuarios, evidentemente cada usuario tiene el doble de dinero, lo que hace que pueda empujar el doble por los productos y servicios de esa pequeña economía. Pues esto trasladado a la macroeconomía es exactamente lo mismo. Si tú imprimes mucho dinero, pues evidentemente se traslada a inflación en los activos, porque cada día nosotros como consumidores estamos dispuestos a pagar más por esos productos y servicios que necesitamos en nuestro día a día, y evidentemente también se traslada a la inflación financiera, que es que nosotros como inversores, pues evidentemente cada día estamos dispuestos a pujar y a pagar más por cada activo. Lo vemos con el ejemplo de Bitcoin. Bitcoin ya no va a valer como valía en 2015 ni como valía en 2018. Cada día va a valer más, evidentemente con sus retrocesos. Y el problema que tenemos, que esto es un problema, repito, estructural. Esto no se va a solucionar. No hay manera de que solucionen la deuda en el mundo salvo imprimir dinero. Es lo único que pueden hacer para intentar licuar la deuda, o sea, que la deuda en términos nominales siga valiendo más, pero en términos reales cada día valga menos. Así que no te queda otra que invertir. Pero claro, antes de invertir, ¿qué hay que hacer? Pues evidentemente ahorrar. Primero tienes que tener unas buenas finanzas para ti y para tu familia. Evidentemente estamos hablando de ahorrar, pero para mí con cabeza. A mí no me vale tampoco vivir una vida de súper ultra monje, ¿vale? Términos extremos, no disfrutar absolutamente nada de la vida por simplemente ahorrar y decir, oye, estoy ahorrando, invirtiendo mi dinero y ya está. Yo creo que hay que encontrar un poco ese balance. Evidentemente, cada uno de nosotros tenemos en nuestro día a día gastos fijos, que, pues bueno, hay que pagar el alquiler si lo tenemos, la comida, evidentemente, o gastos de salud o del coche, o cosas que sí o sí las tengamos que pagar, ¿vale? Donde sí que quizás hay que empezar a tener, digamos, un poco la mentalidad más abierta para ahorrar y luego invertirlo es en los gastos que sí que los podemos, digamos que deducir, ¿vale? Por ejemplo, podría ser el ocio. Ahí es donde tenéis que entrar cada uno de vosotros y decir, yo gano lo que sea, vamos a ponerle 2000 euros, me gasto 1300, ¿vale? Y estos 700 que tengo extra, que podía quedarme en casa todos los días y no hacer nada, ¿vale? ¿Los podía destinar a inversión? Sí, ¿vale? Pero también te puedes gastar un poco de ese dinero y otro poco destinarlo a inversión. Ya eres tú quien tiene que elegir si son 500 o 200 o 300 y 400 a lo que destines de cada cosa, ¿vale? Algunos cobraréis más, algunos cobraréis un poco menos y podéis destinarle menos. Cuanto más dinero ganéis, más ahorro deberíais de destinar, porque más grande se hace la bola de nieve. Luego vamos a verlo con unos ejemplos de cómo funciona el interés compuesto. Es un gran poder que no se ve a corto plazo, pero a largo plazo se ve muchísimo. Simplemente hacer una lista. Yo os recomiendo bajaros una aplicación o controlarlo en una aplicación de notas o lo que sea, vuestros gastos, ¿vale? Y una vez que los tengáis identificados, intentar suprimir aquellos que realmente no os aportan valor. Por ejemplo, podría ser que a lo mejor un coche lo necesitéis, pero a lo mejor no necesitáis un coche de alta gama por el cual os estáis financiando y pagando un tipo de interés. A lo mejor las vacaciones donde vais, podíais ir a un sitio que os gusta mucho y que es más barato en vez de que iros a Maldivas, ¿vale? Por decir otro ejemplo, ¿vale? O a lo mejor cada fin de semana, en vez de que salir a cenar todos los viernes y los sábados o de fiesta o de lo que sea,
pues quizás a lo mejor está bien decir, oye, pues un día salgo y otro día pues ceno en casa y ahorro este dinero. O voy, en vez de que a ese restaurante que es muy caro, voy a este otro que me gusta mucho y es más barato. Esto ya lo tenéis que hacer, claro, cada uno de vosotros. Repito, cuanto más dinero ganéis, evidentemente mejor nivel de vida podéis tener, podéis aprovechar todo en cuanto a nivel de vida y podéis ahorrar mucho dinero, ¿vale? Pero es que varía mucho en función de los ingresos que tenéis cada uno. Así que haceros vuestros cálculos. Y una vez estéis ahorrando dinero, no caigáis en el error que le pasa a muchísima gente, que es decir, vale, ahorro mis 200, 500 euros al mes, lo que sea, y al banco. Error. ¿Vale? El problema que tenéis es que estáis ahorrando en euros o bueno, en pesos mexicanos, en dólares, lo que sea, ¿vale? En cualquier divisa que es una divisa fiat. ¿Vale? Que las divisas fiat todas pierden su valor con el paso del tiempo por la inflación que decíamos antes. Entonces, a ver, en un año no se va a notar mucho porque muchas veces es un 2 o 3%, pero cuando lo empiezas a sumar varios y varios años, sí que se nota. Evidentemente, si algún año, como ya nos pasó en 2022, hay inflaciones del 10%, que esas son las oficiales, que luego son más, evidentemente, de los productos y servicios que vemos en el supermercado, ¿vale? Nos va a lastrar mucho nuestra capacidad de ahorro, así que no solo vale con ahorrar, sino que automáticamente ese ahorro ya lo deberíais de destinar a inversión. No hace falta que según lo recibís vayáis olineras, ¿vale? Hay varias maneras de hacerlo, ¿vale? Podéis diversificar en tiempo, diversificar en precio, ¿vale? Básicamente hacer un DCA, un Dollar Cost Average, ¿vale? Con diferentes activos que vamos a ver cuáles son los principales pilares como inversores. Tenemos 5 pilares como inversor, ¿vale? Que vamos a hablar ahora de ellos y tenemos luego un extra que luego os lo cuento, ¿vale? De estos 5 pilares a mí hay uno que me gusta un poquito menos que se relaciona con lo que os acabo de decir de la moneda fiat, ¿vale? Este se llama los bonos, por ejemplo, los bonos gubernamentales o invertir en renta fija, básicamente, que también puede ser de empresas, no solo bonos gubernamentales, ¿vale? En este caso, las tasas que nos pagan, por ejemplo, en el caso de invertir en Estados Unidos, no suelen ser tan altas. Es cierto que a lo largo del tiempo, invirtiendo en bonos, digamos que a un periodo de 30 años, deberíamos de batir la inflación, pero no es tan evidente y no siempre se bate la inflación en cortos periodos de tiempo, sobre todo si en renta fija nos pagan poco, ¿vale? Como ha pasado en los años que teníamos las tasas de tipo de interés al cero o muy cercanas al cero. Los ingresos que tenemos de renta fija son muy pequeños, del 1, 2 o 3%, y ya sabéis que la inflación normalmente no baja del 2 o del 3%, así que tener eso en cuenta si queréis invertir en renta fija. ¿Es interesante invertir en renta fija o no? Sí, en algunos momentos puntuales está bien. Si por ejemplo no tenéis claro, porque ahora vamos a verlo con otros activos que los consideráis que a lo mejor están un poquito caros, o que queréis meteros en los activos de aquí a 6 meses o de aquí a un año o lo que sea, o a lo mejor tenéis una cantidad de dinero que habéis ahorrado y decís, oye, que yo esto lo quiero para una hipoteca del futuro, pues ahí, por ejemplo, la renta fija es perfecto, porque no asumís prácticamente varianza de los activos. De hecho, podéis asumir varianza cero si queréis, por ejemplo, en Estados Unidos, letras del tesoro a corto periodo de 3 meses, 6 meses o similar. Si queréis un poquito más de riesgo y varianza en renta fija, podéis iros a vencimientos más grandes, como son, por ejemplo, 5, 10 o incluso 20 o 30 años, ¿vale? Que vais a tener un poquito más de volatilidad en esos bonos porque van a funcionar con los tipos de interés y con la macroeconomía en general, ¿vale? También se podía acoplar muy bien a vosotros renta fija. Hay una cartera que se llama la composición de stocks y renta fija, ¿vale? Una cartera de 60-40 y que combina muy bien, sobre todo para inversores que no quieren tantísima varianza y que quizás sois más mayores y que no queréis exponeros a la varianza que tienen los mercados, donde, por ejemplo, si la bolsa retrocede, la renta fija suele hacerlo bien y podéis ir balanceando esa ecuación. Así que si sois un poquito más mayores o no queréis demasiada varianza, en este caso la renta fija os puede ayudar, aunque es en un mercado, aunque parezca que no, bastante difícil, ¿vale? De ser un experto, ¿vale? Es muy difícil ser un experto en renta fija, pero nos puede venir bien para vencimientos puntuales, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, he invertido en renta fija, ¿vale? En ciertos momentos y me parece que está muy bien para aprovechar cuando, digamos que me quedo en liquidez y estoy esperando a lo mejor para que los mercados hagan retrocesos. Así que, bueno, plantearos estos escenarios para vosotros también en cuanto a renta fija.
tenemos otro pilar de inversión que evidentemente es el oro, ¿vale? El oro o los metales. En este caso, el oro y los metales, probablemente habéis visto algún tipo de gráfico de rentabilidad histórica a 100 años, donde vais a ver que los stocks son los grandes ganadores y el oro muchas veces vais a ver que apenas bate la inflación. Sin embargo, para mí ese gráfico está muy troleado porque ya vemos que el patrón oro se quitó en agosto del 71 y eso empezó a impulsar al oro. Antes de eso, lo que pasaba es que el oro estaba controlado y manipulado directamente por los gobiernos que te decían la tasa de cambio del oro directamente, ¿vale? Pero desde que pasó eso, al no relacionarse la moneda fiat con el oro, porque antes podíamos cambiar nuestros dólares por oro y a partir de ese día no, lo que pasó es que como la moneda fiat lo único que se hace es imprimir dinero y una devaluación constante, pues lo que provoca es que el oro suba, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque el oro es un activo escaso, ¿vale? Como también lo son otros metales preciosos. Pero dentro de esos metales preciosos quiero decir que el oro es la inversión, digámoslo así, la más segura, ¿vale? Porque el oro ha estado con nosotros miles de años, ¿vale? El oro ha sido utilizado como reserva de valor, ¿vale? Entonces es bastante importante esto porque la volatilidad es mucho menor. En este caso, ¿vale? Con los metales ya cada uno tiene que investigar si quiere profundizar más en ellos. Yo os estoy hablando aquí de oro. Y oro es un gran activo que evidentemente nos va a preservar nuestra riqueza. Lo cual es bastante interesante y lo que os decía, desde 1971 el oro con las últimas subidas actualizadas ha crecido un 10% anual. Para mí no es moco de pavo, para mí el oro es una gran inversión. Tenéis un vídeo en el canal, ¿vale? Podéis verlo de cómo invertir en el oro. Al final de este vídeo podéis echarle un vistazo a ese vídeo si vosotros queréis, ¿vale? Siguiente inversión es la que hacemos aquí en el canal, ¿vale? Bitcoin o las criptomonedas. Es otro gran pilar de inversión donde evidentemente Bitcoin no es una especie de oro. De hecho lo podríamos considerar como el oro 2.0. Es una alternativa al sistema tradicional monetario, ¿vale? Donde también es un activo escaso con una oferta limitada de 21 millones y que por mucho que nos digan que ahora están en los ETFs y que pueden imprimir papelitos, no funciona así. Bitcoin es Bitcoin. Bitcoin va a haber 21 millones. Ya está, ¿vale? El que entiende a Bitcoin entiende esto, ¿vale? Evidentemente los ETFs y los futuros son herramientas donde se especula, pero Bitcoin sigue siendo Bitcoin y va a estar ahí siempre. Mientras tú tengas tus Bitcoin en tu billetera fría, es muy bueno porque al final tú también eres autocustodia, también que esto es algo muy bueno para esta inversión. No tenemos tantos datos como con el oro, ¿vale? Pero sabemos que Bitcoin está creciendo a una tasa anual, según nos dice también MicroStrategy, de un 30% anualizado. MicroStrategy cree que va a crecer a estas cifras todavía. Yo no sé si va a crecer tantísimo, pero sí que creo que por ser un activo que todavía es muy nuevo, yo creo que va a crecer a doble dígito casi seguro y me atrevo a decir que lo va a hacer mucho mejor que el oro, porque en ciertos aspectos, como ya he dicho muchas veces, para mí Bitcoin es mejor que el oro en muchos aspectos. Es cierto que la humanidad lleva mucho más utilizando oro y digámoslo así, pues confían más en el oro, sí, vale. Ahora mismo sí, pero a lo mejor en 10 o 20 años no es tan así como parece, porque recordamos que Bitcoin se puede transportar mucho más fácil que el oro, se puede dividir mucho más fácil que el oro, se puede verificar mucho más fácil que el oro, para el oro hay que ser un experto, y no nos lo pueden confiscar si lo tenemos en nuestra billetera fría, cosa que el oro a veces nos ha dicho el gobierno de entregarlo, ¿vale? Esto que lo sepamos bien, así que para mí es un activo que poco a poco se va a ir equiparando al oro y va a ser una especie de oro digital escaso, mucho más escaso que el oro. De hecho, el oro tiene inflación de un 3%, Bitcoin la tiene ahora mismo del 1,6%, si no recuerdo mal, y cada 4 años con el halving va a ser menos, así que yo confío muchísimo en Bitcoin a largo plazo, me parece un gran pilar de inversión. También dentro de este pilar están las criptomonedas, pero evidentemente recordar que las criptomonedas, la inversión en criptomonedas es mucho más especulativa, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo en cuenta y que elegir la criptomoneda es elegir la aguja en un pajar, ¿vale? Creo que va a haber criptomonedas que triunfen, pues a ver, tiene pinta de que sí. Ethereum, por ejemplo, pues va a estar ahí por ser la red donde se están desarrollando todas las dApps, todas las aplicaciones descentralizadas con los smart contracts
yo diría que en los próximos años, poco a poco, que ya lo estamos viendo, vamos a ver una tokenización de la economía. Así que parece que Bitcoin es la apuesta segura en las criptomonedas, parece que Ethereum es al 99,9 una apuesta muy segura en las criptomonedas, pero ahí os lo dejo. Ya el resto de criptomonedas ya sabéis que es para mí, para meterle un porcentaje muy pequeño de banca y un poquito más porque confiamos en el proyecto para los próximos años. Pero recordad que siempre puede aparecer un clon de ese proyecto y un copia-pega, pueden hacerlo mejor otros proyectos, pueden que los desarrolladores no lo hagan tan bien, así que invertir justo en criptos conlleva muchos más riesgos que invertir en Bitcoin. Otro pilar que tenemos es la inversión en bolsa. Cuando veis ese gráfico de los 100 años, veréis que la inversión en bolsa es la más rentable, siendo que ha subido en términos nominales en torno al 9 o 10% y en términos reales, que es descontando la inflación, en torno al 6%, lo cual nos da una rentabilidad muy atractiva. Habría que calcular cuál es la rentabilidad en bolsa desde el 1970. Yo me atrevería a decir que ha sido ligeramente superior, que ya decimos que desde ahí la impresión de la moneda fiat ha provocado todavía más inflación en todo este tipo de activos. Probablemente también en el siguiente pilar, que lo vamos a ver, que son los inmuebles, ¿vale? Probablemente también hayan subido más los inmuebles desde esas fechas. Así que recordad todo eso, que la impresión de dinero lleva inflación y se traslada a estos tipos de activos, ¿vale? A donde estamos invirtiendo, porque la gente quiere preservar esta riqueza. La inversión en acciones se caracteriza por invertir básicamente en la economía, esa diversificación. Podéis invertir en USA, podéis invertir en Europa, en todo el mundo. Históricamente van a batir la inflación porque, pensadlo bien, si invertimos en healthcare, en sector de salud, en sector de consumo, defensivo, o en petróleo, lo que sea, cada día va a haber también inflación, se va a trasladar a todos esos productos y servicios las empresas y encima van a conseguir más eficiencia, por lo tanto vamos a ganar más que la inflación. Participamos en ese crecimiento global de la economía, nos aprovechamos del crecimiento de la productividad global y por eso nuestro dinero crece más que la inflación. La rentabilidad probablemente sea más pequeña que en Bitcoin, diría que es más grande que en el oro, también tiene más volatilidad en la bolsa. Pensar que el oro retrocede como mucho un 40% o similar, la bolsa te puede llegar a un 50, un 60, ¿vale? Incluso si invertirse en stocks un poco más volátiles pueden caer un 80, ¿vale? Perfectamente también, así que aquí ya tenéis que elegir vosotros, ¿vale? Quizá la opción más adecuada o más sencilla, mejor dicho, es los fondos ETFs, invertir en el ETF del SP500, del Nasdaq, el MSCI World o cualquier tipo de ETF que replique una serie de empresas grandes, ¿vale? Para no tener que comernos la cabeza. Podéis invertir también en China si queréis o en India, donde queráis, ¿vale? Con este tipo de productos, ¿vale? Pero evidentemente cuando nos vamos también pues de las principales empresas, la varianza empieza a ser más grande. Sabéis que siempre en la ecuación está más riesgo, más volatilidad y normalmente más rentabilidad. Así que tener en cuenta esto, dependiendo de vuestro perfil de inversión, pues podéis invertir también de muchas formas. Ahora que por ejemplo vemos la bolsa muy cara, podemos invertir, decís, vale, está cara, pero podéis diversificar tiempo, podéis empezar a hacer compras ahora y compras poco a poco. Evidentemente también en precios si caen estos índices, podéis haceros un plan y diversificar en tiempo. Dejadme en los comentarios si queréis que hagamos un vídeo sobre cómo posiblemente podíamos comprar bolsa o cómo podía ser, como lo hemos visto muchas veces para Bitcoin, como hemos visto también en el vídeo del oro. Dejádmelo en los comentarios y si tenemos buena participación, pues puedo hacer un vídeo de esto. Recordar hacer un dollar cost average en las inversiones, por lo general. En bolsa esto también funciona muy bien, al igual que también funciona creo que bien en oro y en Bitcoin. Si queréis tener paciencia porque lo veis todo caro, pues perfecto, podéis utilizar la renta fija y ganar un poco de dinero, o podéis iros a otros activos si así lo consideráis que estén más baratos y aprovechar a lo mejor un poco eso, ¿vale? O podéis elegir acciones específicas, porque que el índice esté caro no quiere decir que todas las acciones estén caras. A veces sufren crisis algún tipo de acción porque, bueno, están en una etapa de incertidumbre, pero en realidad son acciones muy sólidas a largo plazo. Podéis aprovechar esas zonas de incertidumbre para incorporar esas acciones específicas, como por ejemplo le pasó a Meta en el año 21 y 22 con el metaverso, que cayó un 80%. Ahí se dio una gran divergencia, por ejemplo. Podéis aprovechar ese tipo de cosas, aunque el índice esté caro, podéis invertir en ciertas acciones. Si no entendéis mucho de las acciones por separado y demás, si no entendéis mucho de todo esto, sois inversores nuevos, pues indexaros en un ETF, pero invertir porque evidentemente va a estar ahí
y os va a crear riqueza con el largo plazo. ¿Que no queréis invertir en Estados Unidos porque lo veis todo muy en burbuja con la IA o lo que sea? Bueno, pues os podéis ir a, como os he dicho, a Europa, podéis iros a economías emergentes o a India o China, donde queráis. Pensar que hay ETFs para lo que queráis. Y tenemos el último pilar de inversión, no me olvido del extra, ahora os lo digo, el último pilar, la inversión en inmuebles. Bueno, ya sabéis que la inversión en inmobiliario nos va a conservar muy bien la inflación. Si yo me compro una casa en el barrio Salamanca, en Madrid, voy a seguir teniendo una casa en el barrio Salamanca de Madrid de aquí a 5 años, a 10 y a 20. Lo cual, ¿qué me va a proporcionar? En el caso de que se mantiene igual, evidentemente hay que hacer algunos costes de reformas, ¿vale? Que hay que tenerlos en cuenta para la inversión inmobiliaria, además del pago de impuestos y similares, que recordad que es muy alto en las inversiones inmobiliarias, pero como inversión es perfecta, es quizás la que más se ve. Digámoslo así, que si a mí una casa en el barrio Salamanca ahora me reporta 1.500 euros o 2.000 euros a día de hoy, y yo con eso puedo pagar mis gastos en el día de hoy, probablemente de aquí a 10 años me reporte 3.000 o 2.500 o lo que sea, y me sirva para llevar el mismo nivel de vida que el que llevaría ahora con los ingresos que obtengo de la casa, ¿vale? Entonces, evidentemente con las rentas de alquiler, digamos que estamos obteniendo un ingreso como lo podíamos obtener con los dividendos, y la casa normalmente se va a revalorizar, más o menos va a ir a la par de la inflación. Por lo tanto, no vamos a perder poder adquisitivo y vamos a seguir obteniendo rentas al cabo de los años, lo cual lo hace una inversión muy interesante. En este caso, para los inmuebles es una inversión mucho más segura, quizás la más segura de todas las que os estoy comentando, porque es la que menos volátil es la que menos retrocede. La inversión inmobiliaria es raro que te vaya a retroceder un 30% similar, ¿vale? Normalmente la inversión inmobiliaria no corrige en precio, corrige en tiempo, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. La inversión inmobiliaria puede retroceder un 20 y pico, un 30. Sí, en periodos de crisis económicas fuertes como las del 2008 puede retroceder. En zonas aisladas, evidentemente, puede ser mayor. Estamos hablando de, ya no en centros de ciudades, sino en zonas urbanas como a lo mejor Madrid o Barcelona, ¿vale? O ciudades grandes, Londres, Nueva York, lo que sea, ¿vale? En zonas donde la gente va a demandar vivir. Esto es importante. Buscar zonas de alta demanda porque la oferta va a ser limitada. Probablemente haya más demanda si la zona es buena. ¿Qué cosas vemos buenas en la inversión inmobiliaria? Yo veo muy bien la palanca que podemos hacer del apalancamiento, ¿vale? Si podéis coger una hipoteca. Porque pensarlo bien, si vosotros tenéis 200.000 pavos, os lo podéis directamente gastar en una casa, ¿vale? Lo cual, muy bien, ¿vale? Tendríais la casa y sería vuestra, o podéis apalancaros. En este caso es un apalancamiento muy bueno y muy saludable si evidentemente no os gastáis de la hipoteca, es un 60% de vuestro salario, ¿vale? Estamos hablando si tenemos un nivel de ahorro bueno y si tenemos un sueldo bueno con el que perfectamente podemos cubrir el coste de la hipoteca. Pero pensarlo bien, imaginaos el ejemplo en donde tenemos 200k. Y esos 200k en realidad, ¿qué es mejor? ¿Comprar una casa o pedir una hipoteca? Hostia, pues casi prefiero comprarme una casa con hipoteca, dar la entrada de 30, 40, 50, ¿vale? Lo que sea, ese 20% más o menos que nos requiere, y coger los otros 150, ¿vale? Estoy pensando en un horizonte temporal de 10 años, 15 o 20, ¿vale? Y con salud económica, salud financiera, con mi salario fijo, con mi salario que cubre perfectamente el pago de la hipoteca. Ojo, siempre tener en cuenta esto. Evidentemente es mejor invertir en otros activos y comprar una casa con hipoteca, porque me descapitalizo solo 30, 40 o 50k, invierto en Bitcoin, en oro o en bolsa, y de aquí a 10 años probablemente vaya a tener más dinero en todos estos activos. Por lo tanto, me aprovecho de esa palanca mientras voy pagando mi casa, y en realidad yo tengo activos detrás también que respaldan. Digamos que tengo un colateral, en el peor de los casos, que podría llegar a vender en el caso de haber una debacle, ¿vale? No hace falta ni que venda su totalidad. Puedo vender parcialmente algo para pagar algún tipo de cuota, ¿vale? Pero lo lógico es que si tengo una buena salud financiera, al cabo de unos años me vaya bien con las inversiones y vaya pagando mi casa al fin y al cabo. Por lo tanto, estoy usando esa palanca y no me descapitalizo. Quizás esto es lo más interesante en esta inversión de inmuebles. Quizás destacaría eso y la poca varianza a priori que tienen los inmuebles, esa solidez también, esos posibles ingresos recurrentes que los ves fácilmente. También esos ingresos recurrentes aparecen con algunas acciones de bolsa vía dividendos, así que también lo tenéis por ahí para el que lo interese. Y bueno, invertir en inmuebles tiene un poco, digamos, el inconveniente también, lo que os decía antes, tiene muchos impuestos, mucha más burocracia, tiene pues el coste también de reformas. En España, si lo alquiléis, el
la posibilidad de que haya ocupas. Bueno, tiene sus desventajas también. Y también otra desventaja que no hemos dicho es que no vais a poder invertir en inmuebles si no tenéis un gran capital. Aunque existen alternativas, ¿vale? Existen alternativas, páginas web que digamos que tokenizan los activos y a priori manejan unas rentabilidades también interesantes del 8, 10, 12%. Estas empresas se dedican a comprar una casa de segunda mano, reformarla y alquilarla y suelen dar buenos rendimientos. Pero no os recomiendo nada porque no he investigado nada sobre esto, pero sé que existe y podéis invertir en inmuebles si así lo queréis, desde 50 o 100 dólares o similar. Pero vistos estos 5 puntos, recordar bonos, oro metales, Bitcoin criptomonedas, inversión inmobiliaria, inversión en bolsa, tenemos el extra, que es mi favorito. Antes hablábamos de rentabilidades muy buenas, de doble dígito. Esta inversión te puede dar rentabilidades asombrosas, incluso a lo mejor hasta de triple dígito. Y ojo, no es ningún scam, pero requiere de tu esfuerzo, inversión en ti mismo. Es la inversión que más potencial tiene. Estamos hablando de formarnos, ¿vale? Conseguir cierto tipo de habilidades comunicativas, especializarnos en algo como la IA o lo que sea, y ese conocimiento que vamos a tener es un activo que lo vamos a tener para siempre en nuestra cabeza, que nos va a repercutir en incremento de nuestro salario o hacer negocios que nos van a repercutir en ingresos, al fin y al cabo, y beneficios. ¿Y esta inversión es la que más cuesta? Soy consciente de ello, porque muchos de vosotros pues no tenéis el tiempo, sobre todo, para hacerlo, ¿vale? Aunque tengáis a lo mejor la capacidad económica, porque esta habilidad no va de dinero, como bien digo, las rentabilidades son muy grandes, va del tiempo, no lo menospreciéis. Ayer, de hecho, yo me acordaba de cómo empecé a jugar al póker, ¿vale? Me vino a la cabeza, porque yo fui jugador de póker profesional y yo empecé con 5 dólares tan solo. Fui haciendo la bola de nieve poco a poco. Toda la riqueza que he construido a día de hoy vienen de esos 5 dólares. Imaginaros la rentabilidad que ha tenido eso. Probablemente ha habido años de triple dígito, evidentemente. A medida que iba haciendo más capital, podía rentabilizar todo mi capital, pero al principio sí. ¿Por qué? Pues porque ese poco dinero que iba creciendo en el póker de 5 a 10 dólares a 50, a 100, todo iba reinvertido al póker, a una actividad que me llevaba mi esfuerzo mental, mi comprensión y mi habilidad que tuve que hacer, ¿vale? Esas estrategias que tienes que hacer con el póker para ganar dinero y evidentemente un esfuerzo de estar ahí todos los días haciéndola, pero repercute. Porque al cabo de unos años estaba ganando varios miles de dólares al mes con esos 5 dólares solo. Así que no menospreciéis esas actividades. Yo recomiendo intentar destinarle ese tiempo, si vosotros podéis, ¿vale? 1 hora al día, ¿vale? O media hora, o cuando tenéis esos ratos muertos, intentar veros cosas productivas, sean podcast, sea leer, y también tener algún día de intentar vosotros hacer trabajo activo, ¿vale? He aprendido esto, ahora lo voy a poner yo en práctica con este posible negocio digital o lo que sea, ¿vale? Muchas veces no lleva ni desembolso económico. Antaño, para crear muchas veces un negocio, teníamos que hacer una fábrica y nos valía muchísimo dinero. A día de hoy pueden hacer muchas cosas digitales que no llevan a cabo grandes inversiones, a veces con comprar una página web, un servidor o cosas similares que te vas a gastar unos pocas decenas de dólares al mes o incluso menos, o a lo mejor son unas decenas de dólares o pocos cientos al año. Así que tenerlo en cuenta, pero requiere de vuestro tiempo y de vuestro esfuerzo. Y tenéis que encontrar vosotros, evidentemente, la actividad que os debería de gustar, porque si no, no vais a durar, ¿vale? Que os guste, que os apasione y que creáis que puede llegar a tener potencial para los próximos años. La clave, chicos, que tenéis es que ser constantes y no dejarlo. Me he metido en esta página web, podéis utilizar cualquiera, ponéis calculadora de interés compuesto y vais a ver el poder que tiene el interés compuesto. Aquí tenemos una de Estados Unidos, oficial, donde si invertimos 10.000 dólares, ¿vale? Contribución mensual de 100 dólares, cantidad de tiempo en años, 10 años, le he puesto, como se bien he dicho, un 10%, ¿vale? Con tasas de interés le he puesto 4%. Aquí he calculado y vamos a ver que después de 10 años, fijaros bien la cantidad de dinero que tenemos si tenemos incluso una varianza positiva o simplemente nuestros activos crecen más. Fijaros que 10.000 euros se pueden transformar con los números que hemos dado en 66.000. A priori deberíamos de tener como precio medio 47.000 y en el caso de ser algo peor, ¿vale? Que simplemente batimos la inflación, aún así tendríamos esos 34.000 euros. Hay otras calculadoras, ¿vale? Como por ejemplo esta de Javi Linares, ¿vale? Un creador de contenido. Podéis poner 1.000, podéis poner el mismo, ¿vale? 10.000, los mismos años y aquí veis lo que vais
vais ahorrando y lo más interesante es esto, ¿vale? Veis que todas estas columnas de verde es lo que os hace tener el interés compuesto, ¿vale? Esto es lo interesante en las inversiones, porque como veis aquí tenéis los depósitos que vais haciendo cada año, que son 1.200 euros, vais a ver que la suma de todos vuestros depósitos, que empezáis con 10.000 dólares, son 22.000 euros, lo que habéis invertido en total después de 10 años, pero de intereses vais a haber ganado después de 10 años 25.000. El primer año, evidentemente, apenas se nota porque ganáis 1.000 euros. Como veis aquí, la barrita verde es muy pequeñita. Pero creerme que con muchos años se nota muchísimo. Este interés compuesto en vuestras inversiones personales sería la pasada porque encima es todavía mayor, ¿vale? En vuestras inversiones personales. Pero para que veáis el ejemplo, cuando le dais a 30 años, fijaros bien cómo cambia todo. No es que tengamos 40 y pico mil euros y por 320.000. No. Vamos a tener 426.000 euros con 10.000 euros y con 100 euros de ahorro todos los meses. Fijaros el interés compuesto, lo que hace que con el paso de los años hace la bola de nieve más grande. Así que es muy interesante aprovecharnos de este interés compuesto que juega a nuestro favor invirtiendo en activos como reales, como Bitcoin o oro o casas, o en activos financieros como pueden ser la bolsa o los bonos del tesoro en menor medida, y invertir en nosotros mismos. Si encontráis la actividad que a vosotros os apasiona y sois buenos, estos números se os van a quedar cortos. De verdad, hacerme caso, después de 30 años y probablemente después de 10 años vais a ver cómo el interés compuesto ha funcionado, de verdad. Pero recuerda que el interés compuesto no necesita prisa, ¿vale? Necesita tiempo, necesita paciencia, que es lo que necesitan las inversiones, ¿vale? No hace falta empezar con mucho dinero, pero sí ser constante, ¿vale? Ser muy consecuente con lo que hacemos, ¿vale? Que vamos viendo en el canal cómo invertir en estos activos. Recuerda que hacerse rico no es invertir y hacernos rico mañana, como nos dice la gente en el canal, de cuál es el próximo por 10. Esto va de no perder dinero y según no perdemos dinero, poco a poco ir ganando, ¿vale? Como bien decía el señor Warren Buffett. Si no sabéis cómo invertir en este tipo de activos, lo cual soy consciente de que podéis estar un poco perdidos, ¿vale? Este vídeo es un poco guía, pero ahora, vale, ¿cómo invierto? ¿Dónde invierto? ¿Y en qué precios invierto? ¿O cuándo invierto, Chuchi? ¿De aquí a 3 meses? Pues os voy a dejar un vídeo por aquí de, por ejemplo, cómo lo voy a hacer yo con el oro o con Bitcoin, ¿vale? Vais a ver uno de los dos vídeos, simplemente para que os inspiréis. No hace falta que me copiéis, ¿vale? Las estrategias, pero para que os inspiréis y vosotros llevéis este tipo de estrategias, hagáis vuestros planes, con eso sepáis invertir mucho mejor. Espero que este vídeo os haya ayudado muchísimo. A mí me ayuda un buen like, suscribiros si no lo estáis y por supuesto a seguir con la criptoforrada.